Denle la bienvenida a Ramiro Bernazaga, por favor, fuerte el aplauso. Voy a hacer esto de Johnny Carson. Me falta fumar, no se puede acá adentro. Hola, Ramiro, ¿todo bien? Sí. Bueno, lo estamos haciendo esto. Sí, estás un poco transpirado por lo que veo. Sí, porque cuando todo sale bien, yo transpiro. Lo primero que quiero explorar ahora es algo medio por ahí predecible, pero quiero que hablemos un toque de Bernardito. Ok. Todos conocen a Bernardito, ¿no? Sí. Ok. La razón por la que hiciste Bernardito es para poder hacer chistes que con Ramiro Bernazaga no... Bueno, para desarrollar un poco esa pseudo pregunta que hiciste, no, hice el primer taller, bueno, en realidad fue el segundo, pero el anterior a empezar a actuar seguido, lo hice con Félix y con los chistes que hacía, como que me recomendó hacerlo con un personaje porque como que me decía que la gente no va a poder separar de que vos no sos un pedófilo, y yo como venía de la... Te vio que era de pedófilo, Félix, y otros más en el juego de la... Pero bueno, yo venía de antes de hacer esto quería ser pastor, entonces era como hablaba todo lo que estaba bien y digo, bueno, ahora en el estándar supongo que puedo decir cualquier barbaridad porque había visto otros ejemplos de eso y pensé que la gente lo iba a entender y hay mucha gente que lo entiende y mucha que no, si no recibiría tantas amenazas. Sí. ¿Recibiste alguna amenaza siendo Ramiro? No, bueno, me escribieron pero virtuales, entonces como que son mis redes sociales, se ve que soy yo, no, así que supongo que sí, pero sí. así face to face muy pocas veces. Ok. Bueno, en realidad ninguna, no, porque en una Qué rápido, me encerré en un camarín y estuvo medio agitado todo una par de horitas y después se calmó, porque todo pasa. Dijo Grondona. Por ahí yo quiero, ahora quiero saber un poquito más sobre este camarín y esta situación, porque esto es nuevo para mí. No, fue, que en realidad sí fue por los chistes de Bernardito, pero después fuimos con Seba Santana y Cintia Uri a Rosario, que había un show de bandas en la plataforma La Bardén. Sí. Entonces habían dos bandas y en el medio en el cambio de banda había como media hora entre que se acomodaba una banda que se iba y venía la otra. Sí. Entonces Seba Santana era amigo de la producción y dijo, bueno, metemos un show de stand-up ahí en el medio. Sí. Y nada entusiasma más a la gente acerca de la música que el stand-up. Entonces hicimos un show que mientras estaba el telón corrido era como acá, pero en un teatro de verdad. Y él actúa. Sí, quédense como 3 horas para el show. Y atrás se escuchaba que cambiaba las cosas de la banda y nosotros salimos a hacer unos chistes. Y en un momento conté unos chistes de Downs y ahí se pudrió todo. No tuve mucho registro, no lo haría ahora, pero recuerdo que, o sea, yo todavía estaba haciendo el curso con Félix y como que él me había dicho que todo siempre así como el stand-up en recitales va a salir mal indefectiblemente. Y yo empecé a hacerlo y me estaba yendo bastante bien. Es más, saqué como un aplauso en un momento. Entonces yo ya me sentía el rey del mundo y eso se diluyó muy rápidamente y fue como... ¿Y bien aparecieron los Downs? Sí. Encima, el teatro ese es como el Gaumont que tiene una fila así, una hilera larguísima en el medio. Sí. Y en una mina dijo, como no me gusta, y le digo, bueno, si no te gusta, andate. Y se empezó a ir, a pasar por la gente y era como que tardó, o sea, yo me fui y todavía se estaba yendo. O sea,
no pensé bien, no eché a la persona correcta, la Claro. próxima tengo que echar a alguien que esté más cerca Sí. de la salida. Además, mientras está tardando, como que invita al resto a reflexionar. Claro, y- Sí, la sí. verdad que está para Y también. en cuanto reflexionás, sí, no es bueno para la comedia no es bueno reflexionar. reflexionar. Recién hablaste sobre que eras evangélico Sí. y eso me parece, no sé si todos sabían eso sobre Ramiro. Me gustaría explorar un poco la línea continua que hay desde que trataste de ser, supongo que el fin era ser pastor evangélico. No, el fin de... El cielo era el fin. Claro, sí, Está bien. ese era. Está bien. Más que el cielo, evitar el infierno, más Sí. por el lado del el miedo al castigo que la recompensa. Sí. Ese era el miedo que me movía. ¿Y cómo te sentís ahora que para muchos debe ser algo parecido a la presentación de el humor negro y el infierno en muchos sentidos? Esto se parece bastante al infierno, como dos personas conversando y otras personas solas. El Ramiro de ese momento, ¿cómo se sentiría respecto a lo que estás haciendo ahora? Y bastante muy mal, me di un giro de 180 grados, como que no ya queda muy poco de ese que fui, aunque de alguna manera nunca estuve conforme en cuanto me empecé a meter en la iglesia también empecé a tener ahí como problemas con la gente de acuerdo a lo que yo creía, lo que yo interpretaba que era y cómo se... Ya hacías chistes de Downs en la iglesia. No, Ah. todavía no. Y como que Suelen llevar Downs a las iglesias evangélicas. Eso Sí, bueno, sí. Acá no viene ninguno, pero las iglesias evangélicas... no, porque las iglesias evangélicas volantean mejor. Para mí, lo más importante que quiero saber ahora es, y esto ya lo hablamos antes, pero bueno, quiero que quede documentado, es primero si seguís creyendo en Dios, y ya sé cuál es la... Responde eso primero. A ver cuál es, porque yo no la sé la respuesta. Ah, bueno, para mí, vos seguís creyendo, tus palabras fueron, la vez que lo hablamos, fue que crees como de manera casi intermitente. Bueno. Que me parece la posición más hipócrita de tomar respecto a cualquier cosa Perfecto. en la vida, de todo. Y bueno, sí, pero quizás porque sos joven y ves todo como muy blanco y negro ahora, necesitas un poco más de frustración. Y un poco que se ve la película. Sí. Bueno, pero me parece que inevitablemente, si en ese momento creías en Dios y ahora crees intermitentemente en Dios, creo que es muy fácil de explicar más o menos el proceso, no tampoco hice nada loco, estaba como muy metido, en un momento tengo una crisis de fe, dejo de ir y para separarme de eso que fui, tomé por primera vez al principio la postura totalmente contraria, como estás vos ahora atravesando, de ser un ateo que bueno, dice, no existe nada y no sabés cómo funcionan las cosas, ni Sí. de mente brillante tampoco. Entonces ahí cuando después decís, bueno, por ahí me conviene pensar que sí hay algo para que la vida sea como más llevadera y que de alguna manera ante los infortunios, ante las cosas malas de la vida, decir, bueno, por ahí esto de alguna manera tiene sentido y no es que esté viviendo una experiencia azarosa en la que sufro o tengo siento placer de manera aleatoria y que no hay ningún hilo conductor. Bueno, pero para mí la palabra clave en eso y lo que a mí me genera conflicto es que te conviene. Sí. ¿Vos sentís que podés decir? Es que empezó así, empecé a ir a la iglesia porque sentía que me convenía no irme al infierno, por ejemplo, cuando Está me bien, vieran. está bien, pero eso es dentro de la misma creencia.
Sí. Eso es ya creyendo ciertas cosas. Sí, bueno, también tuve mi familia, de parte de mi mamá, eran evangélicos, entonces me criaron en esa movida. Yo después, cuando apenas, igual me dieron siempre como libertad, y yo al principio tuve todas estas, que se llama escuela dominical, u hora feliz, los sábados, que es como la catequesis de los católicos. Sí. Y en cuanto yo dije, en un momento a los 8 años, no quería ir más y no fui más. Y después siento que por situaciones en las que me sentía poco contenido, dije, bueno, esto es me voy a meter acá, si no siento contención como en mi familia, es mejor tener, aunque sea un amigo imaginario. ¿Sí? Está bien. Que es todopoderoso, ¿no? ¿Querés tener un amigo imaginario que es todopoderoso? Y sí. Si vas a tener un amigo imaginario que sea todopoderoso. Sí. Pero voy a hacer presión ahí. Porque para mí, insisto, si vos sentís, si el proceso que vos tenés es que te conviene, sí. Primero, no estás creyendo realmente. Sí, porque uno puede, si se propone hacer algo, lo termina haciendo. Entonces, como que creas un hábito en el que, no sé, yo ya no pienso si me voy a cepillar los dientes o no todas las noches, lo hago. Y así lo mismo creyendo. Y va a haber momentos que crees más y momentos que crees menos, pero si vos alimentás eso, creo que podés llegar a creer cualquier cosa. Y es más, para ir a vos que te gusta lo científico y todo eso, que no se rían, estoy estudiando yo también, sí. Por ejemplo, empiezo a ver cosas buenas, ya un poco más alejado, que la gente que tiene una creencia, que cree en Dios, vive como más tranquila porque cuando tiene un problema ya piensa que Dios lo va a solucionar o que es una prueba o como que le encuentra un sentido más a todas las cosas malas que le pasan en la vida, y cuando les pasa algo bueno tienen a alguien con quien estar agradecido y atribuirle ese y al cerebro le encanta contar historias. Sí. Entonces es una buena manera de vivir, me parece, también, si lo podés llegar a hacer. Sí. Yo creo que la dejé porque también se volvió como muy repetitiva. En un momento vas a la iglesia, en un momento, como en el especial del club, dices, ya sé, conozco todas las historias, como que, bueno, el chabón no vino, todavía, bueno, esperemos a ver qué pasa, pero no me vengas a decir todas las veces lo mismo, entonces termina siendo medio aburrido. Es la religión tradicional como se lo toma a Dios. Vos no suscribís a la religión tradicional, a la visión tradicional de cómo se lo ve a Dios. No, porque por ahí no podrían ser ricos los que predican, sí, de todas las religiones, o como que sí, como que Jesús no es evangélico ni católico ni nada, es como otra cosa. Y qué sé yo, hay muchas, o sea, para mí no podés ser rico y ser cristiano, porque esto parece Sermón del Monte ahora, pero sí, que había un chabón con menos gente que era, sí, pero no dimos de comer gratis, sí, pero ahí eso tendría que haber empezado por ahí. Pero que un joven rico que creía mucho en Jesús se acerca y le dice, che, hago esto, ayudo a los pobres y hago un montón de cosas buenas, ¿qué necesito para ir al cielo? Y Jesús le dijo como, vendé todas tus cosas y seguime. Y el chabón se fue triste porque tenía muchas cosas. Y ahí Jesús le dijo como que es difícil, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Entonces, después si vos me estás predicando con unos zapatos de $10.000, viste, no, como que no estás aplicando mucho eso. Por ahí banco más tu carrera como comediante que como evangelista, pero fue una buena exposición de lo que seguramente hubieras dicho en ese momento. Además, como que es muy fácil, solamente tenés que decir que
aceptar a Jesús como tu Salvador, así decirlo, y ya está. ¿Por qué no lo harías si es decir unas palabras nada más y por ahí te ahorras una eternidad en el infierno? Bueno, Es lo que pienso hacer al final de mi vida. todo, sí, Cuando ya siento que estoy por tirar el último aliento, pido perdón porque está esa carta para tomarla y me parece muy estúpido no hacerlo, te vas a morir, ¿qué importa lo que dijiste? Ya dijiste cosas peores. Bueno, para mí esto me da pie a hablar de otra cosa, porque por ahí lo de Dios no vamos a estar nunca más de acuerdo porque estás equivocado. Para mí algo que me gustaría indagar ahora es lo del podcast. No sé si todos escuchan Feneció el Humor. Seguro que no. Bueno, es raro. ¿Viste? Qué poca fe que tenés para ser evangelista. A mí me parece interesante que yo supongo que el podcast lo iniciaste como una herramienta para promover los shows. Sí, de alguna manera hacer algún tipo de contenido más, sí. Y de a poco se fue convirtiendo en una... Voy a decir otra cosa primero. Por ejemplo, los últimos episodios son un arco, o sea, los episodios que están saliendo ahora son un arco respecto a cuántas cucarachas hay en tu casa. Hoy encima Y no sé si hay mucha gente que... Sí, es el de las cucarachas que vino a ver. Me escribió una persona de Uruguay. Bueno, a lo que voy hoy me escribió una persona de Uruguay recomendándome para matar las cucarachas. Bueno, está bien. A lo que voy es que ya, para mí, ya es otra cosa lo que estás haciendo. No sé si, o vos lo seguís pensando el podcast como una herramienta publicitaria. Creo que el stand-up así por sí solo en este momento está muerto totalmente. Sí. Y que... Fuerte el aplauso. ¡Lo dije! Sí. Como un Nietzsche, pero que no estudió, ¿viste? El stand-up está muerto. Nosotros lo matamos. Sí, pero... Sí, y empecé a hacerlo así como muy falopa, sigue siendo todavía muy falopa, pero cada vez lo estoy intentando hacer un poquito mejor y ver en qué desemboca eso. Y me parece como que a veces para atraer gente es difícil para los shows, convencer a desconocidos que no tendrían por qué entrar. Yo jamás entré a un show que me volantearon y no lo haría. Yo sí me arrepentí. Perfecto. Casi inmediatamente. Entonces... Humor siniestro se llama. Entonces digo, bueno, por ahí ahora no tiene una gran audiencia el podcast, pero por ahí lo escuchan entre 60 y 150 personas y es como mucho más para lo que actúo acá, o en la mayoría de los lugares donde actúo. Entonces me parece que la mayoría del tiempo estamos con el celular, así que hacer un contenido para el celular como que lo tenés que hacer casi obligatoriamente. Sí. Entonces empecé por eso, que me pareció como lo más sencillo para hacer y no me gusta trabajar porque si no, no haría stand-up, trabajaría de algo que de plata. Claro. Entonces con los mínimos recursos que es lo que puedo hacer y bueno, eso y tratar de ir mejorándolo. A mí lo que me parece medio extraño de escuchar tu podcast es que lo hagas. No, es que para mí al principio eran chistes. Sí. Vamos a ver lo que se como después, como esto. Y después ahora es una especie de exploración de tu nihilismo y llega un momento que o sea, yo a veces lo sigo escuchando solamente porque... Si escuchas un disparo en algún Claro. Y ahí terminó, ese era el último, por eso se llamaba Fin. Yo ahora lo sigo escuchando porque el aura es tan oscura
que termina siendo como una especie de desafío, porque hay parte de mi cuerpo que está apagalo, porque no es que no estás, hay cosas para hacer. Y lo sigo escuchando como una especie de desafío a vos, como bueno, sí, está bien, eso es lo que vas a decir ahora en mi oído. Y a ver qué más vas a hacer. Y me parece una experiencia bastante interesante, pero también medio... entiendo, supongo que entiendo la mirada del marketing del dolor. Sí, no es un gran marketing. O sea, todos los otros marketings funcionan mejor. Sí. Todos intentan evitar el sufrimiento. Claro. Sí, por ahí exploro, porque no sé, es lo que me tocó vivir, lo que me sale como más el tema de la soledad, y por eso también siento que hay gente que me escribe como que está en una ahí parecida, y bueno, la idea era, no sé, expresarlo y ver para dónde va, como sin ninguna presión, porque no, hasta ahora no ha generado casi ningún fruto, por así decirlo, pero Bueno, pero eso, sí. Eso no lo sé, pero que se siente genuino en el momento, genuinamente desagradable, se siente. Perfecto, bueno, gracias. Fuerte aplauso para Fenete. Genuinamente desagradable. Te regalo ese tagline si querés. De lo último que quiero que hablemos es de Absinthe. Porque... sí, hay por ahí más apropiado. Hay gente que acá por ahí no vivió Absinthe. ¿Podrías pregunta específicamente qué? Definir Absinthe cuando estaba el cartelito de Absinthe? Sí. ¿Que lo defina? Sí. Para mí fue un gran lugar que tuve la oportunidad de actuar bastante ahí, sobre todo en su decadencia. Sí. Y que al principio cuando recién empecé, intenté de muchos modos no tener un show ahí, intenté tenerlo en varios lugares, y en el único que me dieron el lugar fue ahí. Y ahí empecé a copar toda la cartelera como el COVID. Y bueno. Me gustaría que desarrollemos un poco. No sé, esta es una sensación que tengo yo por ahí, está tan plagada de mi odio y mi subjetividad que está equivocado en lo que voy a decir, pero yo siento que está Rodri, Eric, Juan también, vos, y bueno, yo estuve también en la decadencia, pero iba cuando no estaba yo. Y me parece que parte de la mirada que yo particularmente tengo del stand-up, que es bastante cínica y nihilista también, está un poco cimentada en mi experiencia en Absinthe y en el aire que había en Absinthe. Sí. ¿Sentís que eso es algo real? Sí, puedo... Sí, la verdad que creo que sí. Ahora no sé cómo tendría que pensarlo, y la verdad pensar mucho sobre el pasado tampoco sirve. Hablamos de Dios, hablaste del salmón en el pan. Bueno, Dios está en todo, está más allá del tiempo, es presente también. Bueno, estaba en Absinthe. No, ahí creo que no. Creo que ahí no. Pero no, en ese momento, te puedo decir lo que pensaba en ese momento. Sí. Que siento que era uno de los pocos lugares con el Paso de la Plaza, que podías actuar para público real, que muchas veces vas a otros ciclos que hay como ahora, que la mayoría son stand-uperos, qué sé yo. Entonces tienen otra paciencia para escuchar las cosas y para decir, bueno, al menos lo intentaste o algo así. Entendí lo que quisiste hacer. Aunque lo hayas hecho horriblemente. Y la gente de ahí era bastante despiadada, entonces
yo como que me terminaba quebrando esa la indiferencia, la que se te levante gente así zarpada y darte cuenta que, de verdad esto que estoy haciendo no es gracioso ni cerca. Claro. Entonces como que se te va generando una coraza de decir, bueno, ya no es quiero que me vaya bien, ya es voy a intentar comer la menor cantidad de pija posible o que se me levante la menor cantidad de gente posible, y creo que en eso me forjó, digamos, como que mi identidad está asociada a eso, a actuar para desconocidos, Sí. que a veces pasaban situaciones de borracho, muy borracho, que te querían, bueno, acá está Rodri, que le pusieron cagar a botellazos, sí, pero Sí. bueno, en la sala de arriba, me acuerdo una vez, sí, me acuerdo una vez actuamos para dos que recién habían salido de la cárcel y se fueron a mitad del show a comprar cocaína y volvieron. Y después nos sacamos una foto, fue muy lindo. Fuerte aplauso para Ramiro de Rosado, por favor.